noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera, con motivo de este mes de octubre, hablar de un episodio, parte de la historia financiera de la República Dominicana, que tuvo una relevancia extraordinaria porque fue un 24 de octubre de 1941 que se aprobó en el Congreso Nacional la ley número 586, mediante la cual se creó y se fundó el Banco de Reservas de la República Dominicana. Es importante destacar esa fecha porque el 24 de octubre de ese año 1941, precisamente a las 11:30 de la mañana, presentó un mensaje ante la Cámara de Diputados Rafael Leonidas Trujillo Molina, donde presentó lo que fue el anteproyecto de ley para la creación del Banco de Reservas de la República Dominicana. Mediante ese mensaje se explicaba a los miembros de la Cámara de Diputados las razones por las que el Estado dominicano había tomado la decisión de crear el Banco de Reservas de la República Dominicana y sobre todo que hay algo que está relacionado con los antecedentes de esa situación. Y es que desde el momento en que en la Convención de 1907 la República Dominicana pasó a tener un receptor general de aduanas norteamericano que administraba las aduanas del país, percibía los ingresos fiscales y desde ahí le pagaba a los tenedores de bonos extranjeros lo que era capital e intereses de la deuda externa de República Dominicana, y con motivo de que ya en el año de 1940, más específicamente, se firmó ese acuerdo, lo que fue el Tratado Trujillo-Joubert, el Estado Dominicano recuperó la Administración General de las Aduanas de nuestro país y se creó entonces la situación de dónde depositar los ingresos fiscales del gobierno dominicano. Es ahí donde el gobierno dominicano decide adquirir por compra de mutuo acuerdo el Citibank de New York que operaba en la República Dominicana. Esa fue una decisión motivada porque era un banco ya que estaba en operación y tenía la confianza de los depositantes y ahorrantes de la República Dominicana. Hay que recordar que en ese año de 1941 existían 3 bancos extranjeros en el país: el Royal Bank of Canada, el Nova Scotia y el Citibank de New York. En esa coyuntura es que el Estado Dominicano decide adquirir por mutuo consentimiento el Citibank de New York y crear y fundar el Banco de Reservas de la República Dominicana. Pues bien, una vez aprobada esa ley 586 por el Congreso Nacional, con la creación, autorizando la creación del Banco de Reservas de la República Dominicana, esta fue promulgada, esa ley 586, por el presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, y se publicó el día 25 de ese mes de octubre de 1941 en el periódico La Nación, la ley promulgada por el presidente de la República. Ustedes se preguntarán, ya que esa ley fue promulgada por el presidente de la República que acabo de mencionar, ¿cuándo fue convocado el Consejo de Directores del Banco de Reservas? Y es que inmediatamente, coincidiendo con la publicación en el periódico La Nación, se convocó a una reunión el 25 de octubre, el día siguiente, a las 9 de la mañana,
para tener el Consejo de Directores del Banco de Reservas su primera reunión. Haré una breve pausa y retornamos en unos instantes. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y sobre todo haciendo referencia a ese capítulo tan extraordinario de la historia financiera de la República Dominicana con la fundación el 25 de octubre de 1941 del Banco de Reservas de nuestro país. Decía que a las 9 de la mañana de esa fecha, 25 de octubre, se reunió por primera vez el Consejo de Directores del Banco de Reservas, el cual estaba presidido por el señor Virgilio Álvarez Espina, quien ocupaba la posición de secretario del Tesoro y Comercio. En consecuencia, invocando el artículo 8 de la Ley 586, Virgilio Álvarez Espina convocó al Consejo de Directores, que estaba integrado por el señor Pedro R. Espaillat, que era un conocido comerciante en la República Dominicana, igualmente como miembro Anselmo Copelo, un conocido industrial de Santiago de los Caballeros, asimismo otro prominente ganadero, José Antonio Jiménez Álvarez, igualmente como miembro del Consejo de Directores, Edwin E. Kilburn, Mr. Kilburn, que era un hacendado norteamericano, dueño de ingenios azucareros en nuestro país, y el señor Frederick Kimby Rickards, que era contable y banquero. Fue uno de los primeros administradores norteamericanos del Banco de Reservas de nuestro país. El objeto de esa primera reunión del Consejo de Directores del Banco de Reservas fue dejar instalado este banco una vez que fue promulgada y publicada la ley de su creación, la 586, ya promulgada, y asimismo entonces asegurarse de que se cumpliesen todos y cada uno de los pasos para la creación del mismo. Por una parte, que la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio emitiese una serie de vales certificados del Tesoro por un monto. Debo destacar que el capital inicial del Banco de Reservas fue de $1 millón o dólares.
y asegurarse el secretario del Tesoro y Comercio que se habían emitido los vales certificados del Tesoro por un porcentaje de ese capital que he mencionado de 1 millón. Asimismo, asegurarse a su vez que al entregar esos vales certificados del Tesoro, el Banco de Reservas, su Consejo de Directores, autorizase la emisión de las acciones del Banco de Reservas que representasen el aporte que hacía el gobierno dominicano con esos vales certificados del Tesoro. Por otra parte, también convocar a un notario público para que levantase un acta auténtica de que el Banco de Reservas había cumplido con los requisitos establecidos en su ley orgánica para lo que fue en esa primera reunión del Consejo de Directores cumplir con todos y cada uno de los procedimientos para su creación. Hay que destacar que desde el inicio el gobierno en esa ley y el legislador dominicano establecieron claramente que aunque sería un banco propiedad del Estado, era un banco también para realizar no solo ya el depósito de los ingresos fiscales, sino también para atender la demanda del sector privado, de los depositantes y ahorrantes del sector privado de la República Dominicana, haciendo todas sus operaciones en dicha institución. Hay que recordar que desde 1907 hasta 1947, unos años después, a la República Dominicana se le había restringido la capacidad de emitir papel moneda por los problemas relacionados que tuvo nuestro país desde principios del siglo pasado hasta principios del siglo XX, relacionados con los empréstitos y la deuda externa de nuestro país. De ahí que al firmarse el Tratado Trujillo-Horst, el país recupera la administración de las aduanas y se planteó, como lo decía anteriormente, dónde depositar los ingresos fiscales del gobierno dominicano. Y la decisión que se tomó fue comprar un banco en operación, el Citibank de New York. Hago otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Pues bien, amigos, hablaba de lo que fue el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 586 de creación del Banco de Reservas de la República Dominicana y sobre todo del énfasis que puso el gobierno de turno en que era un banco para el sector privado y para el sector público. De hecho, la cartera de préstamos siempre del Banco de Reservas desde su inicio, la cartera de préstamos tenía un porcentaje mayor de las operaciones en esa época y posteriormente durante muchos periodos de lo que era la cartera del sector público de la República Dominicana. En consecuencia, arrancando el Banco de Reservas sus operaciones en nuestro país, ganó inmediatamente la confianza de todos los dominicanos por sus operaciones y sobre todo por la cartera de préstamos que fue desarrollando, orientada sobre todo hacia el sector privado. Lo que no significa también que en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos del país en esa oportunidad, previo requisito del cumplimiento de determinadas formalidades, también los ayuntamientos del país tuvieron acceso a financiamientos de parte del Banco de Reservas. Ese
importante acuerdo que hizo el Estado con la adquisición del Citibank de New York. En el contrato de compraventa que fue negociado de mutuo acuerdo, lo repito, con esa institución bancaria norteamericana, se aseguraba además que durante 5 años el Banco de Reservas y el Estado Dominicano irían amortizando precisamente lo que fue el compromiso de pago al Citibank de New York por el precio de su adquisición. Pero sobre todo también una relación de negocios del Banco de Reservas con el Citibank de New York en la ciudad de New York para mantener las líneas de créditos abiertas también en divisas y permitirle financiar las operaciones del sector privado y del sector público también con el dólar de los Estados Unidos de América. De hecho, durante todo ese periodo inicial, el banco tuvo un comportamiento en que su cartera de créditos tuvo un aumento muy exitoso durante esos años. De hecho, además, en los primeros años, como una forma de mantener, se presume, la confianza de todos los depositantes y ahorrantes del mismo, el gobierno de turno dominicano mantuvo administradores norteamericanos, y algunos de ellos extranjeros, inclusive de otra nacionalidad, a fines de que el banco tuviese esa confianza que ya había ganado desde mucho antes también en todos los sectores de nuestra economía, con las sucursales que operaban en el interior del país. De hecho, esos dominicanos que trabajaron en el Citibank de New York pasaron a ser todos y cada uno de esos empleados y funcionarios también el staff del Banco de Reservas adquirido por el Estado Dominicano, ya que tuvieron una carrera bancaria muy exitosa. Debo señalar también que siguieron operando el Royal Bank of Canada en nuestro país, al igual que el Banco Nueva Escocia, que como lo decía, eran los 3 bancos extranjeros que existían en 1941 en nuestro país, antes de la creación del Banco de Reservas, que vino a ser propiedad del Estado Dominicano. De hecho, en esa coyuntura, muchos de los dominicanos que sirvieron en el Consejo de Directores eran personalidades de nuestro país, como era en el caso de esos 3 dominicanos que he mencionado, el señor Anselmo Copelo, José Antonio Jiménez Álvarez, más conocido como Jajá, y también posteriormente entró como miembro del Consejo de Directores del mismo, don Luis del Monte, que era el mayor exportador de café de la República Dominicana en ese periodo también. En el caso del señor Virgilio Álvarez Pina, este representaba al Estado Dominicano en su condición de secretario del Tesoro y Crédito Público. De hecho, quien les habla fue secretario del Consejo de Directores y secretario general del Banco de Reservas de República Dominicana, y por eso cuando el banco iba a cumplir los 40 años en el año 1981, me acerqué al entonces administrador general del banco, don Fello Esteva, precisamente, y le propuse escribir una historia de los primeros 40 años del Banco de Reservas de la República Dominicana. Invito a nuestro director a que presente la portada del libro que publiqué con la historia de los primeros 40 años del Banco de Reservas, para destacar que en la historia bancaria de nuestro país, esta no se puede escribir sin lo que ha sido la participación del Banco de Reservas de la República Dominicana, una verdadera escuela de banqueros. Y como yo, al igual que otros secretarios del Consejo de Directores del Banco de Reservas y secretario general del mismo, como lo fui hasta 1980, habíamos leído todas las actas del Consejo desde la fecha de su creación. Le planteé precisamente a don Fello Esteva el interés
de destacar lo que había sido la historia de los primeros 40 años de esa institución prestigiosa, verdadera escuela de banqueros de la República Dominicana. Termino pues este programa de esta noche recordando que sin esa institución bancaria no hubiese sido posible muchas veces para el Estado dominicano obtener líneas de crédito, préstamos y financiamientos del exterior por la confianza que generó desde el inicio de sus operaciones, honrando cartas de crédito, giros y cobranzas desde el primer día de su fundación. Es más, muchos años después, cuando en algunas ocasiones el Estado dominicano reestructuró parte de su deuda externa, la credibilidad que le daba y la confianza a la comunidad financiera internacional, el Banco de Reservas, porque siempre honró todos sus compromisos de pago internacionales, le abrieron las puertas precisamente a las posibilidades de esa renegociación de la deuda externa. Concluyo este programa esta noche, como siempre lo hago, recordando a don Miguel de Unamuno cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana, pero hay que celebrar también tener con orgullo nacional una institución como el Banco de Reservas de la República Dominicana, creado mediante la Ley 586 del 24 de octubre de 1941. Que Dios los bendiga a todos.